Hola a todos y todas, muy buenos días. Queremos agradecerles una vez más su gran convocatoria a estas charlas organizadas por el programa Elige Vida Sana en colaboración con el Hospital Digital del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Cristóbal Toledo. Cristóbal es psicólogo, especializado en psicología deportiva y actualmente está cursando un magíster en políticas públicas en la Universidad de Chile. Se encuentra trabajando además en el Departamento de Deporte Formativo del Instituto Nacional de Deportes, a cargo de la coordinación de psicología del programa Ser en Movimiento. Cristóbal nos presentará el tema motivación y adherencia en la actividad física. Muchas gracias, Cristóbal. Cuando quieras puedes comenzar. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de este tema porque es algo que estamos realizando en el departamento desde el año pasado y feliz de contarle de nuestra experiencia y un poco que tenemos acá en el departamento de deporte formativo. Bueno, les voy a presentar un poco el índice de contenido. Vamos a partir analizando un poco de contexto, luego el marco teórico que sustenta las intervenciones que realizamos aquí en el departamento y luego cómo podemos llevar un poco estas estrategias a lo práctico, cómo podemos fomentar la motivación para lograr adherencia en la actividad física. Primero que todo, señalar que, según los últimos dos, Chile lidera los niveles de obesidad sobre el país, situándonos en la OCDE, situándonos en el primer lugar. Eso quiere decir que el 74% de la población adulta en Chile sufre sobrepeso o obesidad. Evidentemente son tasas bastante altas, un poco desalentadoras. Y respecto a estudios nacionales que se hayan realizado al respecto, el Ministerio del Deporte en 2018 realizó un estudio con población adulta, donde encontró que más del 80% no realiza las recomendaciones mínimas establecidas por la Organización Mundial de la Salud respecto a la actividad física sugerida. Y eso va a significar que 8 de cada 10 chilenos no alcanzan las recomendaciones de la OMS. Y respecto a la población escolar, es decir, entre 5 y 17 años, se repite lo mismo, sobre el 80% no alcanza las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud respecto a la actividad física mínima recomendada de forma semanal. Nos encontramos frente a un proyecto de carácter público, dado que involucra el presupuesto en salud pública, el presupuesto destinado a los programas sociales que vienen a combatir un poco este tema de la inactividad y el sedentarismo. Evidentemente de involucrar las tasas de mortalidad, el número de enfermedades y el número de enfermos en nuestro país, va a involucrar la calidad de las personas, el rendimiento también, por cuanto van a haber menos personas realizando actividad física, por lo tanto va a haber menos pool de posibles campeones, por decirlo así, o personas que pudiesen acceder al rendimiento deportivo máximo. Pero en ese sentido, ¿cuál es el problema? Tenemos claro que hay un problema en nuestro país, pero ¿cuál es el problema? Nos encontramos, por ejemplo, frente a un problema de salud público, nos encontramos frente a un problema del currículum educativo, por ejemplo, considerando el set de educación física alcanzan el 100% de la población escolar, y, por ejemplo, cómo ese paso por la educación física no está generando adherencia en la temática de actividad física. Nos encontramos frente a un problema de difusión y educación sociocultural, donde no existe más bien una cultura deportiva en nuestro país. Nos encontramos frente a un problema que involucra la infraestructura y la movilidad urbana, es decir, el diseño de la ciudad en función de, por ejemplo, los desplazamientos urbanos a raíz de la ciclovía, ¿cierto? O las distintas comunas, ¿cierto? Que se encuentran distantes un poco más del centro económico, el centro productivo de la ciudad. Es un problema, por ejemplo, de accesibilidad socioeconómica en función de la cantidad de tiempo que podemos destinar al ocio o a la actividad física. Si consideramos que una persona trabaja, por ejemplo, 12 horas en el día, va a tener tiempo o energía para poder destinar tiempo a la actividad física. Es un problema quizá de hábito, un problema motivacional de las personas, o quizá el problema es otro, o quizá el problema son todos los anteriores. El problema no es el problema, va a decir la ERA. El problema es la definición del problema, y evidentemente todas estas afirmaciones o preguntas que expuse
bastante a la realidad y probablemente todas en sí mismas son una respuesta. Y en ese sentido, todas las preguntas o todas las respuestas, si elegimos una de esas preguntas, son válidas. Y cada una de esas respuestas o alternativas nos va a dar distintos cursos de acción posibles. En ese sentido, vamos a tener que trabajar harto por la definición del problema para ver si la respuesta que estamos dando es quizá la más eficiente o la más eficaz para poder responder a la problemática. Por eso pongo esta imagen un poco, porque ambas personas tienen la razón desde su perspectiva. Y en este sentido no va a haber una respuesta más buena que otra, sino que va a depender siempre de cuál es el problema que estamos definiendo. En el Departamento de Deporte Formativo nosotros resolvimos que la problemática era abordar la adherencia, que nos encontramos frente a un problema de adherencia en la práctica de actividad física. ¿Y por qué nos decidimos abordar la adherencia? Bueno, la primera respuesta es la acción que está expuesto en el formulario A1 enviado a la IPRES, que señala que el objetivo del primero es masificar la actividad física deportiva de forma sistemática a partir de instrumentos y herramientas que promuevan una práctica inclusiva y entretenida, que genere motivación, adherencia y cambios de hábitos. Y aquí hay tres conceptos que son fundamentales, que son claves, que tienen que ver con la motivación, con la adherencia y con los hábitos. Pero no nos quedamos ahí, también hicimos una revisión profunda de la literatura respecto a qué estaba diciendo un poco el debate sobre la adherencia y la actividad física, y en ese sentido encontramos con que en verdad el problema no es realizar actividad física o no, el tema es adherir sistemáticamente a la práctica de actividad física, y solo si lo hacemos de esa forma, es decir, de forma sistemática, es que podemos acceder a los beneficios que trae la actividad física, en términos, por ejemplo, de disminución de peso, de salud, o incluso de rendimiento deportivo, si se quiere. En ese sentido, tan solo la medida en que se logra que el talla deje la inercia, el siguiente obstáculo inmediato es salvaguardar las tentaciones de abandonar la actividad física. Y en ese sentido es evidente que va a ser mucho más fácil iniciar un programa que adherirse a él. Y ese es un poco el problema que nosotros definimos. Y por lo tanto, si nosotros queremos trabajar por mejorar la curva de inactividad física, recordemos que tanto en la población escolar, según los hallazgos de las encuestas nacionales de hábitos, en la población escolar, tanto en la población adulta, solo un 20% alcanza las recomendaciones de actividad física recomendadas. En ese sentido, lo que necesitamos es fomentar los hábitos de vida activos que vengan a aumentar este 20%. Y solamente el trabajo con la motivación nos va a poder permitir establecer hábitos que vengan un poco a sumarse a este 20%. Pero es importante partir del principio y definir, bueno, ¿qué es un hábito? Un hábito se va a entender como una conducta de tiempo que adquiere cierto grado de automatismo y está incontable en función de una orientación a cierto objetivo. Y esta es la respuesta de por qué, por ejemplo, para las personas que realizábamos actividades físicas previo a la pandemia, previo a la cuarentena, nos costó tanto seguir con este hábito, y es porque el contexto cambió. Y en ese sentido el hábito va a estar íntimamente ligado al ambiente que nos rodea, o al contexto. Por otro lado, la RAE va a definir el hábito como un modo especial de proceder y de conducirse adquirido por repeticiones de actos iguales o semejantes y originado por tendencia instintiva. Y es importante entender que esta tendencia instintiva lo que está señalando es que el hábito va a venir emergido desde adentro, intrínsecamente, en oposición a conductas estimuladas exteriormente, ¿cierto? Cercano a la motivación extrínseca. Y lo que va a señalar es que finalmente el hábito se instituya en función de un pool de repeticiones de cierta conducta. Y por eso adquiere cierto grado de prioridad. Uno puede suponer una persona que, por ejemplo, tiene el hábito de fumar, va a tender a fumar, por ejemplo, después del almuerzo, si es que siempre lo vemos fumando después del almuerzo. A eso se refiere, que el hábito viene a ser este pool de repeticiones en tanto predictibilidad. Pero es importante señalar de que el hábito puede ser tanto sano como hábitos que no nos sumen. Por ejemplo, el cigarro, justamente, el dormir poco, el sedentarismo en sí mismo, en oposición, por ejemplo, a la alimentación sana y la actividad física. Bueno, pero ¿cómo podemos fomentar un hábito? La literatura va a señalar que el trabajo con el entorno es una condición sine qua non de la construcción de un hábito.
En ese sentido, el trabajo con los profesores y padres, o con el sistema familiar, va a ser fundamental para poder construir un hábito. Y aquí esta figura que muestro es el consenso canadiense que se publicó el mes pasado, o hace un par de semanas, que se señala un poco cuáles son las influencias principales de la actividad física, y están en directa relación con la familia, con la conducta sedentaria, con el sueño, entre otras influencias. En ese sentido, el hábito va a estar inserto en un contexto ecológico, acercándose a lo que planteaba Bronfenbrenner, ¿cierto?, donde el individuo está inserto en ciertos sistemas, pero aparte influenciado biopsicosocialmente. Entonces, la primera es el contexto para poder construir un hábito. Adicionalmente, la percepción de competencia percibida es también muy importante para poder establecer un hábito. Ahora, ¿qué es la percepción de competencia percibida? Es la creencia que yo tengo en mis propias capacidades, y en este sentido, si yo creo que soy bueno en algo, voy a tender mucho más probablemente a realizarlo que si yo creo que soy malo. Por ejemplo, si yo creo que soy malo corriendo, o justamente realizando actividad física porque tengo una creencia de que soy descoordinado, por ejemplo, entonces es mucho más probable que yo realice cierta conducta, como la actividad física, o correr malo corriendo. Difícilmente voy a salir corriendo de forma intrínseca porque creo que soy malo para eso. En ese sentido, una segunda estrategia para fomentar hábitos es fomentar la creencia que tienen las personas sobre sus propias habilidades, que es mucho más importante que las propias habilidades. Desde la psicología del deporte lo que se va a señalar es que la confianza en uno mismo es más importante para conseguir resultados que la propia capacidad técnica, porque en efecto la capacidad técnica va a seguir la creencia de las personas. Y no al revés, muchas veces las personas, aplicado netamente ya en la psicología deportiva, las personas creen que a veces tienen que conseguir logros para generar confianza, en oposición, por ejemplo, a tener confianza para conseguir logros. Pero ¿qué pasa si uno piensa que necesita conseguir logros para tener confianza? Lo que ocurre generalmente es que esa persona consigue logros y no genera confianza. Entonces sigue siendo una persona insegura. En ese sentido, el trabajo está directamente en los promotores de la salud y el bienestar, de educación física, como los monitores deportivos, es que las personas crean en ellas, que crean en sí mismas. Y de esta forma podemos fomentar hábitos de vida activa. Adicionalmente, una tercera dimensión va a ser la motivación, que es señalada unánimemente por los expertos como uno de los factores necesarios para el rendimiento deportivo, pero también para destinar el tiempo libre a actividades que involucran la actividad física. En ese sentido, la motivación se convierte en un factor fundamental a considerar en términos de resultados humanos y costes económicos. Y es muy importante considerarlo en costes económicos, porque el Estado está invirtiendo mucho presupuesto en distintos programas destinados al fomento de la actividad física. Y es entendible si consideramos las tasas de inactividad física en nuestro país. Entonces necesitamos que nuestras intervenciones sean eficaces y al mismo tiempo eficientes. Por eso es importante considerar también la variable del costo económico. De hecho, se considera que el estudio de este tipo de teoría, ¿cierto?, es requisito de esas intervenciones adecuadas encaminadas a aumentar los niveles de participación de actividad física, o en actividad física. Entonces, con la revista de literatura encontramos tres dimensiones fundamentales para fomentar la adherencia que nos va a dar en el mediano y en el largo plazo a la construcción de un hábito. La percepción de competencia percibida, ¿cierto?, que dice relación con las creencias en mis propias habilidades, el ambiente constituido por nuestro sistema familiar en primer lugar, y por nuestros profesores o por las personas que nos enseñan nuestros futuros hábitos, y la motivación en sí misma. Estas tres dimensiones van a ser fundamentales en la adherencia, que recordemos dice relación con la creación de un pool de repeticiones de cierta conducta, lo cual en sí mismo es la definición de un hábito, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida en que nosotros apostemos por la adherencia, vamos a estar contribuyendo al establecimiento de hábitos, en el mediano o en el largo plazo, pero por eso en el departamento de es la adherencia. En función de estas tres dimensiones, es que nosotros llegamos al modelo de la autodeterminación, o la teoría de la autodeterminación, que es propuesto ahí por los años 60, finales de los años 60, por Ryan y Deci, pero que está muy vigente a la fecha. De hecho, sigue publicando investigaciones actuales este año, en el COVID están muy presentes, y en efecto
Las recomendaciones, por ejemplo, de la UNICEF para fomentar la actividad física en cuarentena, en contexto de encierro, dicen relación con este modelo, porque ha demostrado consistentemente vincularse a la actividad física, que tiene una aplicabilidad muy alta para personas. Y lo que va a proponer este modelo, esta macro teoría, es que no es tan solo importante preguntarse por la cantidad o la intensidad de la motivación. Esto es cuando alguna persona dice, pucha, que estoy poco motivada, o que tengo mucha motivación para hacer esto. Por cierto, eso es muy importante. Pero quizás más importante que eso es preguntarnos por la calidad de la motivación. ¿De qué tipo de motivación estamos hablando? Más allá de que yo esté muy o poco motivado. De cuál es el sustrato cualitativo de esa motivación. Y en ese sentido lo que se va a hallar es que las condiciones del contexto pueden actuar como facilitador o como disruptor de la motivación, pero también de la autorregulación, del bienestar y de la salud mental, porque finalmente esta metateoría no va a ser solamente una teoría de la motivación, sino que fundamentalmente va a ser una teoría del bienestar de las personas, en función del hallazgo de 3 necesidades básicas innatas que se han encontrado en 2 continentes, en distintas culturas y en todo rango etario. Este modelo se ha estudiado con infantes, con niños que gatean, ¿cierto?, antes de acceder al lenguaje, y con adultos mayores. Y se ha encontrado consistentemente estas 3 necesidades básicas. Incluso la literatura más actual está intentando indagar si es que existen más necesidades, pero no se han encontrado, solo nos hemos quedado con estas 3 necesidades básicas. 3 necesidades básicas: la necesidad de autonomía, la necesidad de competencia y la necesidad de relaciones sociales. Esto en inglés se llama relatedness, que es como la socialización, ¿cierto? Se traduce hacia el español como relaciones sociales positivas. Pero dice relación con estar influido o incluido en un ambiente. En la medida en que nosotros fomentemos estas 3 necesidades básicas, vamos a estar fomentando la autodeterminación. ¿A qué refiere la autodeterminación? Directamente a la motivación intrínseca, van a ser entendidos como similares, en función de que la motivación intrínseca se define como aquella motivación que emerge desde el interior, emerge internamente o proviene desde el interior. En ese sentido, la motivación intrínseca se autodetermina porque es un fin en sí mismo, no viene condicionada por otros estímulos, como es la motivación extrínseca, ¿cierto? Recordemos a Skinner, a Watson, los psicólogos que fundaron el conductismo, cuando probaban sus teorías con ratas y les daban premios y castigos para... Esa es la motivación extrínseca. En oposición a eso, la motivación intrínseca va a estar definida como aquella que no necesita de otras condiciones, no es contingente a otros estímulos, sino que es un fin en sí mismo. Y creo que el mejor ejemplo para poder identificar esta motivación es la curiosidad. La curiosidad es una tendencia innata que se autosatisface y que no tiene una finalidad más que averiguar. Por ejemplo, ¿por qué el sol es amarillo? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué las nubes son blancas? Esas respuestas no están buscando conseguir otra cosa, como un premio o un castigo. Esas preguntas solo están buscando esa satisfacción interna. Y esa es la motivación intrínseca, que, como decía anteriormente, se entiende como autodeterminada porque emerge internamente, intrínsecamente, y es un fin en sí mismo. Ahora, ¿cómo se definen estas 3 necesidades básicas del modelo de la autodeterminación? La necesidad de autonomía va a decir relación con la necesidad de tomar decisiones en tu vida y de sentir que somos el responsable de nuestras propias acciones. En ese sentido, no hay nada menos motivante que simplemente seguir órdenes o estar en un ambiente coercitivo donde las grandes estructuras solo nos hacen obedecer y donde no tenemos capacidad de influir. Al contrario, los ambientes donde nos estimulan a participar, a decidir, a optar, a tomar decisiones, fomentan mucho más la motivación intrínseca, que es coherente o es símil con estos ambientes co-constructivos en general, donde nosotros, bueno, somos parte en el departamento. Por otro lado, la necesidad de competencia no dice relación con la necesidad de competir, dice relación con la necesidad de sentirme competente, de sentir que tengo herramientas, de que soy eficaz, de que mi conducta es efectiva. En ese sentido se va a asociar a las propias capacidades respecto a las actividades que yo realizo, pero recordemos que no se relaciona tanto a es decir, a la eficacia, ¿no? A la creencia que yo tengo sobre esas propias habilidades, que es mucho más importante y que en efecto va a empujar el rendimiento.
Y finalmente la última necesidad básica de relaciones sociales positivas va a decir que todos nosotros tenemos una tendencia innata a pertenecer a un ambiente, a relacionarnos con otros, pero al mismo tiempo de ser aceptados, de ser integrados y de depender o de codepender. En ese sentido, se postula que los ambientes positivos, la motivación intrínseca, tienen que ser dependientes de todos sus miembros. Todos tienen que estar identificados individualmente y adicionalmente todos tienen que ser necesitados. Un mal ejemplo podría ser, por ejemplo, en un equipo de fútbol donde solo el delantero importa porque él es el que mete los goles. No, en un equipo de fútbol son todos importantes, el defensa, el arquero, el lateral y el delantero, incluso las personas que están en la banca, pero lo importante es entender que en un grupo son todos importantes, no hay algunas personas más importantes que otras, y esa es la necesidad de relaciones sociales, sentirnos pertenecientes a un grupo, y que ese grupo también, entonces cuando faltemos nos pregunten, oye, ¿qué pasó con Cristóbal? Cristóbal, ¿cómo está? Etcétera. Esas son un poco las tres necesidades básicas. Y lo que van a proponer estos autores, es decir, Ryan, es que la motivación es dinámica, es sumamente dinámica y no es estable. Y van a proponer este continuum de la motivación que va a decir relación con tres grandes tipos de motivación. O sea, a grandes rasgos podemos hablar que existen tres grandes tipos de motivación. La desmotivación, ¿cierto? La ausencia de motivación. Por otro lado, la motivación extrínseca, que es lo que mencionaba, los premios y los castigos básicamente, y la motivación intrínseca o la motivación autodeterminada. Pero hay matices. Por ejemplo, encontrarnos en el polo más externo de la motivación extrínseca, dice relación con realizar una conducta básicamente solamente para evitar castigos o para recibir premios. Y creo que un muy buen ejemplo sería, por ejemplo, que un niño, un escolar, realiza actividad física porque así va a subir una nota, porque se castigan, si que realmente no está motivada internamente por realizar algo, sino que quiere conseguir otra cosa. Este es el lado más externo de la motivación, y como se ve en el continuum, está muy ligado a la desmotivación, porque la persona no tiene ganas de realizar eso, sino que tiene ganas de conseguir o de evitar aquello otro, ¿cierto? La contingencia del otro estímulo. En la medida en que nos acercamos hacia la internalización o hacia la autodeterminación, encontramos la segunda motivación, que se denomina regulación introyectada, y que dice relación con una persona realiza una conducta, pero para evitar un castigo interno, es decir, por ejemplo, para evitar la culpa. Y creo que un muy buen ejemplo, donde quizá todos nos podemos sentir parte, es cuando queremos entrenar porque si no nos vamos a sentir gordos, por ejemplo, o creemos que podemos engordar. No, pucha, cuando no entrenamos justamente nos sentimos gordos. A mí me pasa harto, no sé si a ustedes les pasa, pero creo que es un buen ejemplo. Bueno, además internamente la regulación identificada, que va a decir relación con cuando una persona realiza una conducta porque cree que esa conducta es importante. Por ejemplo, aquí tenemos la respuesta cuando le preguntamos a alguien, bueno, ¿por qué realizas actividad física? ¿Por qué haces deporte? Porque yo creo que es importante, por mi salud, porque me quiero cuidar. Es decir, que ya no hay tanto culpa, sino que hay una valoración subjetiva de algo que es importante. Hay una valoración personal, que es consciente, evidentemente. Un poco más interno, pero todavía dentro del polo de la motivación extrínseca, se encuentra la motivación integrada, que dice relación con la imagen de nosotros mismos. Y aquí tenemos aquellas personas que realizan actividad física o deporte porque, por ejemplo, ellos se dicen a sí mismos deportistas, o porque ellos creen que son deportistas. Entonces, ¿por qué haces deporte? Porque yo soy deportista. Entonces dice relación con una congruencia del sí mismo, con una imagen que yo tengo de mí y cómo yo tengo que ser, o puedo ser con esta imagen que tengo de mí. Y si seguimos avanzando hacia la internalización, tenemos ya la motivación o la conducta autodeterminada, que sería el ideal, ¿cierto? La motivación intrínseca. Ahora, es muy importante entender de que estos tipos de motivaciones son dinámicos y que pueden variar según la tarea que realizamos, pueden variar según el profesor con el que estamos, por ejemplo, o el monitor, o semana a semana, por ejemplo, incluso día a día. Entonces, no es cierto, por ejemplo, suponer que siempre vamos a estar acá, siempre vamos a estar con la motivación a full internamente, que siempre lo vamos a pasar bien, porque no es cierto. O sea, no, las personas que realizan actividad física o deporte no siempre tienen el mismo volumen de motivación. Y en efecto, la mayoría de las personas nos vamos a encontrar entre medio de alguno de estos tres grandes rasgos de la motivación extrínseca. O sea, a veces vamos a realizar actividad física o deporte porque nosotros somos deportistas, porque es quienes somos.
o quizá para evitar culpa otro día, o quizá porque, bueno, porque por mi salud, para no engordar. Pero lo importante es entender que lo ideal en términos de la motivación intrínseca en función de la adherencia de establecimiento de hábitos de actividad física o hábitos de vida activa, es el caminar siempre hacia la internalización de la conducta o hacia la autodeterminación, como a través del fomento de las 3 necesidades básicas. Y aquí una discusión bien grande respecto a las publicaciones que se estaban haciendo, porque esto venía con el conductismo siempre decía que para nosotros lograr que una persona realice una conducta, necesitamos reforzarla, entregarle reforzadores positivos. Pero lo que se encontró en la investigación de la autodeterminación es que todos los reforzadores negativos iban a externalizar la conducta. Es decir, que si una persona, por ejemplo, se encontraba en alguno de estos 2 niveles de reactivación, iba a retroceder, es decir, iba a tender a hacer la motivación más extrínseca. Y esto se confirmó consistentemente luego de un debate que se realizó dentro de la teoría de la autodeterminación, encontrándose justamente de que, en efecto, los reforzadores positivos consistentemente hacían un poco externalizar la motivación o hacer retroceder una motivación. Pero claro, ahí es importante también entender, bueno, dónde se encuentra la persona y cómo yo puedo, o qué estrategias puedo utilizar, por ejemplo, hacia la conducta deseada. Por ejemplo, si nos encontramos con una persona que efectivamente no tiene motivación por realizar actividad física, entonces quizás reforzadores positivos pueden ser una buena estrategia porque efectivamente están yendo hacia la internalización. Pero, por ejemplo, si ya nos encontramos acá, entonces no sería una buena estrategia porque estaría retrocediendo, ¿vale? Pero lo más importante es entender que la motivación es dinámica y que nos encontramos dentro de distintos tipos de motivación extrínseca, considerando que en la medida en que nosotros fomentamos las 3 necesidades básicas, podemos ir internalizando esta motivación intrínseca hacia la motivación autodeterminada. De esta forma, llegamos al modelo que yo propuse para el área de psicología del programa Crecer en Movimiento, que es esta pirámide de énfasis de los conceptos importantes a trabajar, porque son los conceptos más influyentes en el fomento de la motivación intrínseca en función de la excelencia del programa, es decir, que las personas asistan más a la actividad física que a la actividad física. Y ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido, las habilidades para la vida, que son un modelo que propone la Organización Mundial de la Salud, que dice en relación con un ajuste socioemocional de las personas en su medio, si bien es importante, y la adaptación socioemocional que tienen las personas, o que pueden tener las personas, es importante, sobre todo si consideramos los contextos de alta vulnerabilidad psicosocial en la que se desenvuelven nuestros beneficiarios del programa social, que tiene como focalización la alta vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial. Pero para nosotros es importante, es muy importante, pero para nosotros es más importante que primero le guste la actividad física, porque sabemos que el 80% de la población no realiza actividad física. Entonces nuestra preocupación fundamental es que las personas que realicen actividad física tengan experiencias positivas de forma tal que adhieran a la actividad física porque les gusta, no por conseguir otra cosa. Y luego podríamos empezar a optar o apuntar hacia el ajuste socioemocional, que también es muy importante, pero siempre y cuando la persona que tenga base de experiencias positivas relacionadas a su intrínseca por realizar actividad física. Y por eso propuse esta pirámide, porque los primeros escalones de las pirámides son los más grandes que sustentan la base, y por eso la autodeterminación se encuentra en la base, porque es el concepto más importante, es fomentar la motivación intrínseca, este modelo de trabajo. Luego va a seguir el locus de control, y luego el clima motivacional, que son conceptos que les voy a explicar a continuación. Por eso las habilidades para la vida quedan en la cúspide, porque si bien importante, nuestra base va a ser estimular la motivación intrínseca en la búsqueda del aumento de la adherencia por la actividad física sistemática. Recordemos que no es tan solo realizar actividad física, sino adherir en la actividad física sistemática para poder apuntar en el mediano y en el largo plazo al establecimiento de hábitos de vida activa que vengan a sumar a este 20% de personas que sí siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y este es un poco los énfasis sugeridos en la estructura interna del programa social Crecer en Movimiento. Aquí se encuentran los tres grandes componentes que constituyen al programa, que se denomina Jugar y Aprender, que dice relación con el primer rango etario, los niños y niñas que se encuentran entre los 2 y los 6 años. Luego le sigue el juego del deporte, que agrupa a los niños y niñas de 7 a 12 años, perdón, a 11 años. Y terminamos con elección deportiva, o las escuelas de elección deportiva, donde los beneficiarios ya pueden elegir qué deporte practicar, y que se encuentra en el rango etario de los 12 a los 18 años. Y como se ve,
este énfasis siempre está enfocando la autodeterminación, porque la idea es que sea transversal a las intervenciones que se realizan dentro del programa, buscando justamente que las clases o los talleres o las actividades que se realicen dentro del programa estén fomentando la motivación intrínseca a través de las clases del profesor. Y esto es muy importante distinguirlo, porque la idea es dejar de hacer esas pausas donde se habla de psicología. Por ejemplo, chiquillos, vamos a parar ahora porque es importante que ustedes se motiven, etcétera, etcétera. La idea o el objetivo fundamental es los profesores logren a través de sus propias clases aplicar ciertas estrategias que van a estar fomentando la actividad física. Entonces, la psicología es implícita, y es implícita traducida en las dinámicas o en las clases de los profesores. Entonces, ese es un poco el foco, y la autodeterminación va el énfasis de trabajo en función de la priorización de ciertos otros conceptos, pero es la base de la pirámide. Entonces, ahora les voy a explicar el segundo concepto de esta pirámide, ¿cierto? Está la autodeterminación, luego está el locus de control. Y el locus de control va a ser este concepto en psicología que vamos poniendo la responsabilidad de los eventos que nos ocurren. La responsabilidad de los eventos que nos ocurren nos estamos atribuyendo a nosotros mismos, o a nuestro interior, o la estamos atribuyendo a externas, como el azar, como el destino, por ejemplo. Y en ese sentido, la investigación sobre el locus de control va a encontrar que las personas que poseen un locus de control interno atribuyen los éxitos a sus propias capacidades y esfuerzos, y por lo tanto se sienten capaces de intervenir en su medio para alcanzar los objetivos que se proponen. Y en ese sentido dice en directa relación con la percepción de autoeficacia, que les mencionaba anteriormente. Por otro lado, las personas que tienen un locus de control externo atribuyen los sucesos que les ocurren en su vida al azar, a la voluntad de otras personas, al destino u otros. Por lo tanto, tienden a inhibir su conducta y a asumir una actitud más pasiva a cambiar las condiciones que les ocurren, porque creen que su conducta no es eficaz en la resolución de las situaciones que les ocurren en general. En ese sentido, cuando un individuo siente que no puede hacer nada para modificar algún aspecto de su medio, va a perder el deseo o la voluntad para cambiar las situaciones de su ambiente. Esto va a llevar evidentemente a una conducta poco efectiva y a signos de indefensión aprendida o desesperanza aprendida. Por otro, las personas que tienen un locus interno se va a encontrar consistentemente en la literatura que son mejores alumnos, son menos dependientes de otras personas, tienen menos ansiedad, se manejan mejor frente a distintas tensiones y problemas de la vida, tienen una mayor autoeficacia y presentan un mejor ajuste social. Ahora, ¿a qué se relaciona y cuál es este concepto de la indefensión aprendida? Este es un experimento que realiza Martin Seligman en 1967 con perros. Genera tres grupos tres grupos experimentales. El grupo control deja perros simplemente en una cajita. El grupo experimental, donde va a dejar a perros, como muestra esta imagen, donde en el piso se les va a dar un choque eléctrico, pero donde tienen la posibilidad de escapar a un lugar donde no se les dé choque eléctrico. Y un tercer grupo, donde se les van a generar choques eléctricos en el piso, como señala la imagen, pero donde no pueden escapar, donde van a recibir el choque. Entonces, ¿qué es lo que encontró Martin Seligman? Que los perros que se dieron cuenta que podían intervenir en su medio para evitar el choque eléctrico, como sale en esta imagen, el perrito que puede saltar para salvaguardarse del choque eléctrico, van a ser eficaces en la búsqueda de soluciones en su medio para salvaguardar lo que les ocurre. En cambio, los perros que no podían escapar del choque eléctrico van a aprender que no pueden hacer nada para evitar lo que les va a ocurrir. Por lo tanto, ¿qué es lo que terminaba pasando? Los perros se acostaban o se sentaban y se dignaban a sufrir los choques eléctricos hasta que dejaran de pasar. Por eso pongo esta imagen, porque luego cuando se les daba la posibilidad de escapar de los choques eléctricos, como habían aprendido que no había nada que pudieran hacer para evitar los choques eléctricos, dejaban de intentarlo. Y sí, es un experimento bastante triste, pero que nos dejó muchas enseñanzas. De aquí que Martin Seligman viene a proponer este concepto de la indefensión aprendida, que viene a ser la psicología y a dar harta enseñanza a cómo nosotros también, por distintas situaciones que nos ocurren en nuestra vida, también podemos adquirir este patrón de conducta.
de haber aprendido, por ejemplo, en nuestra infancia que nosotros no podemos hacer nada para evitar lo que nos ocurre, y en ese sentido nos vamos a rendir, o vamos a dejar de intentarlo. Actualmente este autor propone el optimismo aprendido, dando cuenta que así como la indefensión o la desesperanza se puede aprender, también se puede aprender el optimismo. Lo cual es una buena noticia, porque nos abre el paradigma a poder enseñarles a las personas que pueden cambiar su ambiente, y eso es un poco lo que viene a decir el locus de control. Por eso es importante que los monitores o los gestores de la actividad física y el deporte fomenten el locus de control interno, porque se asocia a mayor motivación, a mayor bienestar, a mayor persistencia en la práctica de actividad física deportiva y mayor rendimiento. Si lo que nosotros queremos es que las personas adhieran a la práctica de actividad física, entonces necesitamos salvar práctica, como lo vemos aumentando el locus de control interno. En oposición, las personas que tienen locus de control externo, como mencionaba previamente, presentan más ansiedad, menos motivación, más casos de depresión y mayor deserción deportiva. Por ejemplo, por poner un caso, si un niño cree que nació malo, que es descoordinado, que no tiene talento, por ejemplo, si un profesor continuamente les dice es que el talento es innato, o tú naces campeón o no lo vas a poder lograr ser. Entonces, ¿para qué entrenas? Y va a preguntarse, pucha, ¿para qué lo intento si en verdad yo nací malo, yo nací descoordinado? En ese sentido se asocia a mayores deserciones deportivas. ¿Y por qué es importante para el modelo propuesto de la autodeterminación? Porque el locus de control se viene a incrustar internamente en el continuum de la motivación. Es decir, que el locus de control es directamente relacionado a la internalización o externalización de la motivación. Por otro lado, tenemos el clima motivacional, que va a decir que la situación creada por otros significativos sistemas familiares, los padres y profesores o entrenadores o monitores de la actividad física, van a influir directamente en la ocasión o en la finalidad que va a tener esa persona a la hora de involucrarse en actividad física o deporte. Y en este sentido se va a hablar de dos grandes orientaciones. Por un lado, la orientación a la tarea, que dice relación con el involucramiento para desarrollar la maestría. Esto quiere decir que cuando las personas están orientadas a la tarea, están centradas en mejorar internamente ellos, en mejorar sus debilidades, en disfrutarlo, en pasarlo bien. Por eso la orientación a la tarea se va a relacionar mucho con eso. Mientras que lo opuesto es la orientación al ego, que hay esa relación con que las personas están centradas en demostrar que son mejores que los demás, o en conseguir logros, o conseguir dinero, o conseguir trofeos, o conseguir medallas, o conseguir fama, o en demostrar que pueden lograr lo mismo que otras personas, pero con menor esfuerzo. En ese sentido, la orientación a la tarea es mucho más asociada a la motivación, bienestar y a la resistencia, porque yo creo que si yo estoy centrado en el desarrollo de la tarea, entonces estoy centrado en mejorar. En cambio, las personas que están orientadas binariamente, es decir, en ganar o perder, como es tan difícil más bien ganar, de hecho en el deporte se va a decir muchas veces que es más fácil o que vas a perder muchas más veces de las que vas a ganar, entonces se va a asociar también a mayores deserciones, a mayor desmotivación, a casos de depresión, porque evidentemente la persona está centrada en los resultados, no en el proceso. Y por ejemplo, locuciones que tengan relación con orientación a la tarea de parte de, por ejemplo, profesores o entrenadores, da lo mejor de ti, el esfuerzo es lo que cuenta, preocúpate de tus propias fortalezas y debilidades, no mires al contrario, no te preocupes del ranking o de la tabla de posiciones, preocúpate de ti. Y por otro lado, la orientación al ego va a relacionarse a locuciones como si no sales primero perdiste, o el primero se gana, el segundo se te pierde, solo importa ganar, trae la medalla o el trofeo a casa, el fin justifica los medios, ¿cierto? Asociado como esto de la trampa, y que claro, tiene que estar con el sistema familiar, los padres o los padres entrenadores. Yo creo que este caso es como bien ejemplar de los padres que se ponen a pelear con los entrenadores porque no están de acuerdo, porque siempre están centrados en el resultado, más allá del proceso. Una persona que está centrada en la tarea entiende que perder es parte del proceso de la mejoría, y que no es absoluto, sino que es parte del proceso para adquirir maestría, y nuevamente la orientación a la tarea. Y en este sentido, como les comentaba, los tres primeros eslabones de esta pirámide propuesta van a ser priorizados porque son los que más tienen influencia en la internalización de la motivación intrínseca, o hacia el fomento de la motivación autodeterminada, que como les mencioné anteriormente, va a estimular la adherencia al programa en sí mismo, o la actividad física en general,
y lo que a mediano y a largo plazo nos va a permitir establecer hábitos de actividad física o hábitos de vida activa que vienen a aumentar este 20% en oposición a este 80% de inactividad física. Quedando las habilidades para la vida en la cúspide, o sugerido que se tiene cuando ya se tenga experiencias positivas, más bien una internalización de la motivación. Eso respecto al marco teórico o el por qué, el fundamento de por qué estamos trabajando esta estructura en el programa Crecer en Movimiento. Y ahora lo vengo a aterrizar un poco. Bueno, ¿cómo se traduce este modelo en la práctica? Se traduce de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿cómo podemos fomentar la autonomía? Necesitamos que las personas o los beneficiarios, por ejemplo, sean tomados en consideración a la hora de definir, por ejemplo, las planificaciones o las rutinas de ejercicio o las actividades a realizar. Y en ese sentido es deseable que un monitor o profesor les pregunte, bueno, ¿qué quieres hacer? Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? ¿O qué no te gusta hacer? Y que se construya un plan de acción, que no necesariamente diga relación con esta estructura jerárquica donde el profesor o el entrenador va a decidir lo que tú tienes que hacer y tienes que obedecer, sino fomentar ambientes de co-construcción, porque eso fomenta la motivación, o sea, la necesidad nuevamente de tomar decisiones, de decir que yo soy efectivo en conducta con el medio, es mía. Y en ese sentido hay que fomentarla. Y de hecho, de las tres necesidades básicas, recordemos que es autonomía, competencia y relaciones sociales, la autonomía es la que más contribuye a la internalización de la motivación, más aún que las relaciones sociales y la competencia, siendo las tres importantes, la autonomía, es decir, la capacidad de tomar decisiones, es la que más va a contribuir a la motivación intrínseca. Por otro lado, también es importante involucrar a los beneficiarios en el desarrollo de las actividades, y por ejemplo aquí un profesor pudiese invitar a sus alumnos a que ellos, por ejemplo, decían qué tipo de calentamiento vamos a realizar para realizar la actividad, o por ejemplo, cómo podemos volver a la calma luego de la actividad realizada, o por ejemplo, qué músculos pueden elongar en función de las actividades realizadas. Esto ya evidentemente va a requerir una base de conocimiento previo basado en la repetición de ciertas actividades. Si no podemos con una persona que es completamente o que calentamiento, porque probablemente no sabe, pero cuando una persona ya tiene cierto conocimiento, si le mira, ¿qué te gustaría hacer para entrar en calma? Y como estamos haciendo participar a la persona, eso se va a fomentar la motivación intrínseca. Entregar herramientas para el entrenamiento autónomo, por ejemplo, si las personas tienen ciertas debilidades o ciertas cosas que quisieran mejorar, puede ser un gesto técnico, deportivo, o por ejemplo, enseñarles sobre alimentación, para que ellos puedan aplicar esas cosas que uno les enseña en su casa, tender también a estimular más la autonomía. Y también establecer un plan de metas u objetivos autónomamente, es decir, que la persona diga, ¿sabes qué? Este es mi objetivo, o construirlo, mediar un plan de acción. Porque nuevamente, las personas que se establecen sus propios metas objetivos, ojalá la tarea, como veíamos respecto a la actividad motivacional, van a estar asociados a la motivación intrínseca. Ahora, sobre el establecimiento de metas, es importante que no todas las metas son deseables, sino que hay cierto orden de metas que se recomiendan. Este es el nivel de habilidad de una persona en ciertas actividades, y este es el nivel de desafío, la dificultad de la tarea. Si nosotros ponemos una dificultad que es muy, muy baja, no me voy a sentir motivado por realizarla. Incluso si yo tengo un alto nivel de desarrollo de esa habilidad, no me voy a sentir motivado, me voy a aburrir, la verdad. En cambio, si yo tengo un bajo nivel de habilidad y le pongo una tarea que es demasiado difícil, entonces me voy a sentir mal, me voy a sentir ansioso porque no creo que tenga las capacidades para realizarlo. ¿Dónde está el trabajo? Acá, en poner metas que sean coherentes con el nivel de habilidad de la persona, ojalá justo por encima, para que esa persona se sienta desafiado a adquirir o a desarrollar esa habilidad. Entonces, evidentemente va a requerir conocimiento individualizado de cada persona con las cuales estamos realizando este plan de acción, para poder saber cuáles son sus niveles de habilidad, su fortaleza y sus habilidades, y ayudarlo a plantear objetivos que estén un poquito por encima de su nivel de habilidad, para que se sienta desafiado a alcanzarlo. Por otro lado, estrategias que fomenten la necesidad de competencia, que nuevamente no dice relación con competir, sino con sentirme competente. Por ejemplo, estimular los avances individuales, es decir, reconocerle a las personas cuando han mejorado, de repente mostrarles su inicio, es decir, mira, tú partiste haciendo esto, hoy estás haciendo esto, con fomentar lo eficaz, reconocer el proceso interno, individual. Fomentar el énfasis en el proceso y en el esfuerzo, más que en el proceso. Por ejemplo, si yo
das 10 una tarea que con una bola de papel, lanzarla hacia un basurero o hacia una cesta, por ejemplo, premiar el que se intentó más que efectivamente que ellos hayan saltado. Mostrar los avances y los logros alcanzados en el proceso, como mencionaba previamente, establecer roles y rotarlos, esto es súper importante, sobre todo, bueno, ya más bien para las clases de educación física, para las clases donde podemos establecer distintos líderes, o sea, roles como por ejemplo los líderes de los equipos, o por ejemplo el semanero, la persona que se va a preocupar de sacar los materiales o guardarlos, la persona que pasa lista, entre otros, pero es importante que podamos rotar esos roles para que todos pasen por la sensación de dirigir, por ejemplo, o de responsabilidad, lo que va a contribuir al fomento de la competencia. Y directamente estimular el concepto, es decir, que las personas se van a sentir más motivadas en la medida en que ellos crean que tienen las habilidades para ciertos procesos o actividades. En ese sentido, lo que se va a mencionar harto en la psicología del deporte es que una de las variables más importantes en el rendimiento de una persona, en general, en la vida, en el deporte, en el trabajo, en los estudios, es la creencia que tienen los profesores o la familia sobre las posibilidades de esa persona de lograr sus objetivos. Y en ese sentido, lo que necesitamos nosotros como monitores de la actividad física o promotores de la actividad física es fomentar que las personas crean en sí mismos. Y en base a eso volvemos al experimento de la indefensión aprendida. Lo peor que podemos hacer, o lo peor que le puede ocurrir a una persona es creer que no tiene las habilidades para cambiar las situaciones que les ocurran. Y en ese sentido, lo que nosotros necesitamos consistentemente fomentarles es que ellos a través del esfuerzo pueden lograr lo que quieran. Por ejemplo, pueden quedar en la universidad, pueden llegar a ser, por ejemplo, Alexis Sánchez, que nace en Tocopilla, ¿cierto?, en una población, pero él evidentemente tenía un sueño, lograr ser un gran deportista, y sea que lo hubiese dicho, ¿sabes qué? No lo intentes porque no lo vas a lograr, probablemente la historia hubiese sido otra, pero él logró dar vuelta la situación. Entonces eso dice relación con una creencia en poder lograr cosas, con fomentar el autoconcepto. Por lo tanto, nosotros necesitamos fomentar también grandes soñadores, los deportistas fueron los primeros grandes soñadores, necesitamos que las personas confíen en sí mismas. Estrategias que fomenten las relaciones sociales, dejar un tiempo antes y después de las clases, o las actividades, o las sesiones para poder socializar, muy importante que nosotros somos seres expresos, el confinamiento no nos pega tan fuerte en términos de salud mental, porque tendemos a la socialización, y en ese sentido no hay que evitarla, por ejemplo, en una clase de Zoom, hay que fomentarla, hay que aceptarla, dirigirla adecuadamente, evidentemente, por eso dar un poquito, un rato, 5 o 10 minutos antes de la actividad, para que puedan conversar, dialogar, y también, o después de la sesión, para que se pueda fomentar este sentido de pertenencia, que es tan difícil en cuarentena, en contexto COVID. Dar tiempo, destinar sesiones con jugar en caso de los niños, niñas y adolescentes, o generar dinámica divertida en caso de la población adulta. Y en este sentido, nunca hay que dejar de jugar, es decir, por más viejos que seamos, siempre es entretenido realizar ciertas dinámicas. Y en ese sentido eso hay que estimularlo, sobre todo si es en contextos grupales, de pertenencia. Entregar desafíos que cada uno se puede llevar a la casa u otros contextos para realizar autónomamente y luego, bueno, conversarlos, compartir cómo les fue, que nuevamente el compartir, el sentirme parte de ambientes positivos que fomenten hábitos saludables. Identificar a todos los miembros del grupo, generar codependencia, como les mencionaba, todos son fundamentales en el establecimiento de un equipo, de un grupo. Cuando alguien falta, preguntarse por él, preguntar si alguien sabe de él. Yo como monitor o como promotor de la actividad física y el deporte, identificar a cada uno de las personas que conforman el grupo, en función de sus fortalezas, sus características, sus debilidades, entre otros. Por otro lado, ¿cómo podemos fomentar un logos de control interno? Enfatizar que uno puede trabajar o esforzarse por cambiar las cosas que nos ocurren. Fomentar la responsabilidad interna. Los eventos, aquí hay un ejemplo súper bueno que hablaba el otro día con otro psicólogo del programa. Me decía que él ejemplificaba para los profesores con los que trabajaba este concepto a través de la chuleta y el árbitro. Me decía, yo no le entendía. ¿Cómo es ese ejemplo? Me decía, mira, es como si tú estás jugando una pichanga y le pegas una patada a otra persona, y llega el árbitro y te saca una amarilla. ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es del árbitro? ¿Tú te vas a poner a pelear con el árbitro que te sacó una amarilla? ¿O en verdad eres capaz de decir, no, en verdad yo le pegué una patada a otra persona, me merezco la tarjeta amarilla, etcétera? Entonces, esa relación con, bueno, identificar también qué cosas son de mi responsabilidad y qué cosas no son de mi responsabilidad. Y esto es súper importante, sobre todo en el contexto COVID. Evidentemente, la pandemia, la cuarentena, el confinamiento no depende tanto de nosotros, pero sí hay cosas dentro de este contexto que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, lavarnos las manos, por ejemplo, usar alcohol gel, o andar con alcohol gel, por ejemplo, andar con mascarilla u otros protectores. Siempre hay elementos que nosotros podemos controlar y otros que no. Entonces también es importante entrenar a las personas
en este razonamiento de, bueno, qué cosas yo me puedo atribuir y qué cosas no son de mi responsabilidad, para hacerme cargo, establecer un plan de acción, como dice el último punto, para cambiar estas cosas que yo puedo cambiar. ¿Cómo fomentar un clima motivacional orientado a la tarea? Preocupándome más del entrenamiento que del rendimiento. Identificar las propias fortalezas y habilidades de las personas que conforman el grupo o con las que trabajo, enfocar el disfrute y el goce siempre por sobre el resultado, lo más importante, o locuciones relacionadas, bien, lo intentaste, o cómo te sentiste mientras lo intentaste, más allá de que bien lo lograste. Concentrarse el esfuerzo por sobre los logros y enfocar la maestría del desarrollo de la tarea por sobre el ego, los resultados, por ser mejor que otro. Bueno, a conclusiones. El problema de la inactividad física es un problema multifactorial y diverso, como son característicamente los problemas públicos. Son sumamente complejos y difíciles de abordar nacionalmente. En ese sentido, solo la coordinación del Estado con el Estado nos puede ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones, lo que se denomina la estrategia de la intersectorialidad. Solo en la medida en que podamos cooperar distintas instituciones para poder solventar esta problemática, este problema público, es que la eficacia, es decir, poder hacer caso a nuestro objetivo o poder responderlo, y la eficiencia, es decir, hacer lo que queremos hacer con un menor presupuesto, se puede lograr a través de la cooperación, de la intersectorialidad. Ojalá en pro de la integralidad. Si bien la pandemia o el contexto COVID ha venido a resignificar la estrategia de intervención, por ejemplo, toda la estrategia que yo les comenté fue pensada originalmente en un contexto presencial, con clases presenciales en los colegios. Pero también es una oportunidad este contexto, el teletrabajo, lo telemático, las videoconferencias, porque también nos entrega la posibilidad al programa, por ejemplo, de intervenir al sistema familiar o al grupo familiar en su conjunto. Única vez en la historia tenemos a todos juntos y podemos invitarlos a participar en su conjunto, a los padres y a los beneficiarios, a raíz de que el programa que en momento trabaja con los hijos, ¿cierto? Con los beneficiarios, la población escolar. Y en ese sentido, el contexto COVID también entrega ciertas oportunidades. Por ejemplo, se puede fortalecer el vínculo o el establecimiento de un vínculo afectivo desde los profesores con los beneficiarios. A raíz de preguntarles cómo están, generar estas dinámicas de socialización, o generar a veces clases para solamente jugar. Nosotros podemos potenciar el establecimiento de un vínculo afectivo, y eso nos parece de todas formas una oportunidad, y algo que probablemente a futuro nos va a jugar a favor, porque si se establece un vínculo afectivo adecuado, positivo, entonces podemos asegurar un poco la participación el próximo año, donde sabemos que el próximo año nos vamos a encontrar con una curva de inactividad física tanto más grande que la de este año, o de los años de las mediciones. Y en ese nosotros en el programa Crecer en Movimiento estamos dispuestos a colaborar de brazos abiertos con otras entidades, bueno, como esta exposición, y o a través de otras. Y aquí les dejo un poco la posibilidad que nosotros tenemos de vincular los programas sociales que ejecutamos nuestras distintas instituciones. Esta es la oferta programática que tiene a nivel de programa social el Instituto Nacional de Deportes. El Crecer en Movimiento, que es el programa en el que yo trabajo, que viene a traducir el deporte formativo respecto a la ley del deporte, ¿cierto? La 19.712, que va a trabajar de los 12 a los 18 años en toda la población escolar. Pero también tenemos, por ejemplo, oferta específica para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos mayores, para las personas en discapacidad, pueblos originarios, personas privadas de libertad, espacios públicos. Entonces, ojalá que podamos empezar a trabajar más en conjunto, dado que se ha comprobado que la estrategia de la intersectorialidad, prointegralidad, mejora la eficacia de las intervenciones desde el Estado. Es un tan complejo y tan grande, que probablemente va a ir en aumento, que necesitamos empezar a hacer lo que se viene. Eso por mi parte, muchas gracias por escuchar, y ¿nos tienen preguntas? Muchas gracias, Cristóbal, por tu presentación y la claridad de los temas expuestos. Tenemos algunas preguntas en los chats. Mira, la primera dice: lo más complejo del trabajo con preescolares y escolares es hacer entender a la familia que los hábitos de alimentación y actividad física son muy importantes, y generalmente los padres no asisten cuando se les cita. ¿Cómo podemos incentivar a esas familias? ¿Hay alguna estrategia con respecto a esto?
El trabajo con el sistema familiar o con los apoderados es consistentemente difícil. De hecho, el programa en el que trabajo, en Crecer en Movimiento, históricamente ha sido una población difícil de abordar. Y por eso creo que el texto, por el contexto de pandemia, representa una oportunidad para nosotros, porque podemos hacer, por ejemplo, conferencias directamente para apoderados. La psicoeducación, es decir, el enseñar conceptos psicológicos asociados a la actividad física es muy importante en términos de la adaptación al cambio. Existe este concepto, ¿cierto?, del cambio, precontemplación, contemplación, ¿cierto? Y muchas veces las personas no saben lo que tienen que cambiar porque no saben que tienen que cambiar. Y en ese sentido, la educación o la psicoeducación va a ser muy importante. En primer lugar, mostrar las ventajas y desventajas de la actividad física también es muy importante, porque bueno, se puede dar por supuesto, pero no supuesto. A veces las cosas son tan obvias que no son obvias. Y bueno, todo lo que vaya hacia la motivación intrínseca, que tiene que ver con los conceptos que hoy día les presenté, para lograr un poco mayor implicancia. Pero creo que básicamente estrategias fundamentales dicen en relación con mostrar los beneficios de la actividad física, así también como educar sobre lo que significa también mejorar. O sea, bueno, yo me especializo en psicología deportiva y para mí me gusta mucho porque para mí el deporte yo creo que uno puede mejorar a las personas a través del entendimiento de cómo se desarrollan en el deporte. Así como una persona se enfrenta a una pérdida, a una situación difícil en el deporte, también se va a enfrentar a una situación difícil en la vida, en la PSU, una entrevista de trabajo u otro. En ese sentido creo que también es una oportunidad para abordar a las personas integralmente e invitarlas también a entenderse ellas en contextos difíciles, porque el deporte también es difícil y muchas veces no es cómodo, no es rico de pronto estar realizando actividad física intensa o vigorosa. Y en ese sentido también podemos ayudar a entenderse mejor o entender mejor a las personas. Creo que esa también es una invitación para hacerle a las personas. Bueno, espero responder tu pregunta. Si es que no me la puedes hacer de nuevo. Súper, muchas gracias. Otra pregunta. En relación al Estado, dice aquí, ¿en dónde se visualiza la sociedad civil como actor relevante en la solución del problema? Si solo se toma como solución al Estado en relación al Estado, ¿en dónde se visualiza? Muy buena, y la participación de la sociedad civil, yo creo que la sociedad civil puede participar en efecto en decidir qué tipo de oferta deportiva quiere. O sea, no es necesario que lleguemos e instalemos un taller de deporte en X comunidad, un taller de fútbol, por ejemplo. Preguntarles qué es lo que quieren realizar, acercarse a la junta de vecinos o generar una consulta, o que el profesor decida con una base, ¿cierto?, de cierto conocimiento de qué puede realizar. Yo creo que evidentemente que tiene que ver con la autonomía, una de las necesidades básicas que les hablaba recién en el modelo de determinación. En la medida que nosotros podamos preguntarles y hacerles partícipes del establecimiento de planes de acción, entonces vamos a mejorar las tasas, por un lado, de participación y de motivación. Entonces, creo que si bien la coordinación del Estado con el Estado es muy importante, las puertas tienen que estar abiertas y tiene que haber un pie de participación ciudadana, que es muy, muy importante en el establecimiento de la oferta deportiva, para mejorar la adherencia y la motivación intrínseca. Yo de la COCOM, y eso lo mencionaba un poco en la presentación, creo que es el nuevo paradigma de la administración pública en general, que se viene fuerte en términos de, por ejemplo, el gobierno abierto. Y creo que sí, que hay que buscar estrategias, y que históricamente la oferta o la parrilla programática, si se quiere, de los distintos programas sociales en nuestro país, viene con una carga histórica de cierta forma, pero eso no quiere decir que tenga que continuar de esa cierta forma. Yo creo, y los invito a todos ustedes a pensar en nuevas formas de establecimiento de ofertas programáticas que digan relación con la respuesta a contextos que son cambiantes, y también tiene que ver con la definición de valor público, con la primera definición de valor público de Moore, que era cómo las instituciones pueden responder a esta demanda ciudadana expresada o sentida, quizás en términos de lo implícito. ¿Cómo nosotros podemos aportar a la sociedad? Creo que, bueno, esa también es una pregunta fundamental, pero también hacer ese recogimiento, acercarnos a nosotros y preguntar, bueno, ¿cómo quieres que te ayude? O si quieres que te ayude netamente. Yo sí, creo que es una muy buena pregunta, y creo que si bien no hay una respuesta, porque evidentemente no está todo dicho, es una cierta analogía de responder que dice relación con la participación ciudadana, completamente de acuerdo. Y creo que hay que buscarla y fomentarla. Super, muchas gracias, Cristóbal. Tenemos otra pregunta en relación a la motivación. ¿Qué condiciones es importante tener presentes al momento de motivar? ¿Se incluye, por ejemplo, la vestimenta?
No sé si entiendo tanto la pregunta. Por ejemplo, no sé cómo la vestimenta pudiese influir en la motivación. O sea, quizás si tienes una falda no te va a motivar a realizar mucha actividad física porque va a ser incómodo, o jeans, o zapatos, o bototo. Pucha, lo siento, no entendí mucho esa pregunta. ¿Se la puedes formular de nuevo? Súper, Pero gracias. básicamente para la motivación fue el fomento de las 3 necesidades básicas. O sea, esa pirámide que les mostraba, que de pronto la podemos repasar con el fomento de control interno, del clima motivacional orientado a la tarea, y del fomento de las 3 necesidades básicas, es la internalización de la motivación. Y si nosotros queremos mejorar la adherencia, entonces necesitamos que a las personas les guste realizar actividad física. Porque lo que pasa es que a la gente no le gusta realizar actividad física, no les parece entretenido, no tiene una motivación intrínseca probablemente extrínseca bastante, pero deberíamos empezar a caminar hacia una motivación intrínseca. Muchas gracias. Otra pregunta, dice si hay alguna estrategia específica para motivar a las embarazadas y a las puérperas para participar en actividad física. Oye, una muy buena pregunta, y es súper interesante. Yo creo que en Chile hay una cultura del no practicar o no realizar actividad física en periodo de embarazo. Y, por ejemplo, el modelo colombiano de deporte y de actividad física sí estimula la actividad física que la transmisión de los beneficios para el feto en gestación son mayores en las personas, en las mujeres que están embarazadas. Y evidentemente va a ayudar a tener un mejor parto, a prevenir, por ejemplo, abortos espontáneos o pérdidas. Entonces, en ese sentido está bastante recomendado. Ahora, claro, con ciertas modificaciones y ciertas prescripciones, por ejemplo, intentar evitar los saltos, intentar evitar ponerse de cabeza, o ciertas posiciones que pudiesen llegar a ser incómodas, generar daño. Pero sí, es muy importante. Yo creo que estrategia para fomentar la actividad física en embarazada, preguntarles, fomentar la autonomía, preguntarles qué es lo que quieren lograr, por ejemplo, cuáles son sus objetivos, en términos estéticos, por ejemplo, de salud. El deporte o la actividad física en el embarazo es fundamental para fortalecer el piso pélvico, que dice relación con la sanidad o con la salud de tener un buen embarazo. Entonces yo generaría un plan co-construido de acción para fomentar un poco la motivación y ojalá también generar un contraste pre-post, como por ejemplo una fotografía antes y una fotografía después en términos o mediciones de la grasa corporal, por ejemplo, entre otros, pero estrategias que fomenten la participación, el sentido de competencia, el sentirme bien, ojalá, imagínate generar una clase, una dinámica de mujeres embarazadas en general, sería súper motivante para una mujer participar con otras mujeres embarazadas. Super. En relación a esa misma pregunta, dice acá, las usuarias en general no manejan la tecnología porque son vulnerables y no es fácil programar sesiones vía Zoom, por lo que muchas veces tenemos que enviar clases grabadas. ¿Cómo podremos mejorar en esos casos la adherencia? Sí, es difícil y también me lo he planteado hartas veces. Porque evidentemente la respuesta que encontramos nosotros en el servicio, que es por ejemplo el establecimiento de una oferta digital a través de clases en vivo, por ejemplo, como tú mencionas en Zoom, es una buena estrategia porque nos permite ingresar al hogar, intervenir al sistema familiar y poder mantener la práctica de actividad física en el contexto de confinamiento. Pero claro, también tiene estas restricciones, por ejemplo, del acceso a la tecnología, la necesidad de tener internet, o de tener señal, o de tener un dispositivo que se pueda conectar. Y eso es una barrera que es súper es potente, súper grande, y que lamentablemente es difícil hacerse cargo, al menos desde nuestro servicio. Y quizá yo creo que ahí pudiésemos trabajar justamente en términos intersectoriales para, por ejemplo, vincularnos con programas que digan en relación con la digitalización bueno, en el caso en que trabajo yo, del mundo escolar, del programa Crecer en Movimiento, o la población objetivo con la digitalización. Pero claro, en tanto un programa que se enfoque en el fomento de la actividad física no se enfoca necesariamente en el fomento de las plataformas digitales. Entonces, claro, es una barrera que es muy, muy importante. Pero respecto a las clases que son grabadas, de todas formas se pueden estimular las 3 necesidades básicas, o al menos ciertas, quizás no tanto las relaciones sociales, pero sí se puede, por ejemplo, enviar una cápsula y dejar, o en algún foro, o en el correo, o en el chat, por ejemplo, cómo se sienten, cómo se han sentido con el entrenamiento, qué cosas les gustaría realizar, qué cosas no les gusta, qué cosas cambiar,
por dónde ir, nuevamente, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cómo nos podemos acercar a eso. Si bien las clases grabadas coartan un poco la participación y las relaciones de forma directa, sí podemos de todas formas fomentar la capacidad o la interacción acrónica, ¿cierto? A través del feedback, o sea, preguntarles, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué quieren? ¿Qué les parecen? Por ejemplo, la duración, la intensidad, entre otros. Creo que igual es importante siempre estar pensando en eso, bueno, ¿cómo los puedo hacer participar? En coherencia con una de las primeras preguntas que me hicieron, que era, bueno, ¿dónde queda la sociedad civil? Aquí está, o sea, esa es la idea un poco, fomentar esa co-construcción. Súper. Mira, en relación al vestuario, la pregunta que hacían previamente, dice si se puede referir a los implementos necesarios para realizar actividad, entre ellos el vestuario. Claro. Claro, sí. O sea, en términos de implementos, los implementos, así como hablaba de que la digitalización es una barrera grande para realizar actividad física, los implementos también son una barrera muy grande. Y hay personas que evidentemente no tienen nada para realizar la actividad física, una pesa. Bueno, y ahí viene también la innovación en términos de lo que se puede hacer en el hogar, por ejemplo, botellas con agua, por ejemplo, 1 kilo de arroz, que son cosas más probables que tengan las personas en su hogar, pero también la autocarga, es decir, la ausencia de implementos para poder entrenar, por ejemplo, las sentadillas, por ejemplo, las flexiones, por ejemplo, el skipping, el trote en el lugar, no sé, un salto de cuerda, u otros. Yo creo que este tiempo, si bien es súper difícil el poder responder a todas las problemáticas, necesariamente tenemos que llamar a la innovación y a la actividad. Y yo estoy entrenando con kilos de arroces, con botellas con agua, bueno, o con nada. Sí, respecto a la vestimenta, claro, la vestimenta dice relación con ciertos códigos de pertenencia y quizá la no posibilidad de tener indumentaria o ropa deportiva puede ser una barrera, pero también no, o sea, yo nuevamente invito a la innovación y a la creatividad. A veces nosotros podemos encontrar oportunidades. Por ejemplo, entrenar con bototo y hacer levantamiento de piernas puede ser una forma de carga a raíz de que pesa más, por ejemplo, que entrenar a descalzo. O quizás entrenar descalzo, que también genera mayor estabilidad en el tobillo, en el talón, ¿cierto? Estabilidad en la rodilla, incluso en la cadera. Entonces, sí, yo creo que hay que apostar por la innovación, es difícil. Bueno, vamos a dar paso a una última pregunta, ya que la mayoría de las que nos han llegado se repiten. Dicen, ¿qué le recomendarías tú a las autoridades a cargo de los programas como Vida Sana, donde se des pocos recursos y sobre todo énfasis al ejercicio físico como herramienta de prevención de salud, ya que aún se prefiere tratar más que prevenir? ¿Qué recomendaciones haría yo? Optar por un trabajo intersectorial pro integralidad. ¿A qué me refiero con la integralidad? Es un concepto que se conversa harto en políticas públicas enfocadas en trabajo intersectorial, a raíz de que hay ciertos enfoques en el intersector que tienden a pensar que la generación de intersector o de intersectorialidad es la suma de distintas miradas. Por ejemplo, generar una mesa técnica es en sí mismo la integralidad, o sea, el intersector. Y la verdad es que no por sumar distintas miradas vamos a estar optando por analizar o por intervenir los complejos, o sea, los problemas públicos que son complejos, ¿cierto? De forma muy compleja. Necesitamos una respuesta compleja para un problema complejo. En ese sentido, a veces eso se denomina también una disfunción-gracia, que lo proponía Merton en 1940, que decía que a veces el indicador se vuelve la cosa indicada, o la estrategia o el procedimiento para conseguir tal finalidad se vuelve el fin en sí mismo más que un medio para conseguir el objetivo. ¿Y a qué me refiero? Con que a veces, por ejemplo, lo que se denomina esta intersectorialidad como más bien simplista o más bien como carente de integralidad, es justamente pensar que si juntamos a distintos expertos de distintas miradas se va a dar este trabajo intersectorial. No, el trabajo complejo intersectorialmente es un poquito más complicado, más profundo. Y en ese sentido hay que invitar, como hablábamos previamente, un poquito a esta coconstrucción y a esta coparticipación de distintos servicios con distintas miradas. Yo creo, por ejemplo, directamente que el Instituto Nacional de Deportes puede trabajar
muy coherentemente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación, en función del entendimiento que sea un poquito más complejo del problema de la inactividad física, porque es sumamente complejo, y como mencionamos al principio de la presentación, no tiene una respuesta. Tiene múltiples, también un abordaje que sea multimodal, por ejemplo, desde el colegio, todas las clases de educación física, imagínense que estén fomentando la motivación física. Sería muy, muy importante lo que se podría hacer ahí, porque aborda el 100% de la población escolar. Más, por ejemplo, programas adicionales extraescolares como programas de movimiento. Más, por ejemplo, oferta de deporte social, como las calles abiertas. Esto puede cerrar las calles, la gente puede salir a hacer actividad física, que hoy día bien están un poquito tan cerradas, pero imaginémonos un mundo en que todas las comunas, no sé, todo el fin de semana, den espacios abiertos. Entonces, establecer distintas estrategias que sean coherentes con esto, porque yo coincido contigo, efectivamente, es mucho más barato prevenir que como reaccionar. Pero, puta, yo creo que instancias como esta están caminando un poquito en un camino distinto, un entendimiento un poquito... como les mencioné anteriormente, yo creo que la oferta programática relacionada con la actividad del deporte viene con una carga histórica determinada de cierta forma de accionar. Por ejemplo, en llegar a imponer un taller de fútbol, porque yo creo que un taller de fútbol, y no me preguntaré a los vecinos qué es lo que quieren hacer, pero eso no dice relación con que podamos hacer nuevos tipos de intervenciones y empujarlas desde lo técnico, quizás. Más allá de, bueno, nosotros ir a tocar las puertas a las puertas de las autoridades, como dice la pregunta, de pronto podemos hacer también congregaciones técnicas, ponernos en consenso nosotros, ponernos de acuerdo en una lógica co-construida, ¿cierto?, democrática, y entender, bueno, hacia dónde queremos movilizarnos nosotros. Nuevamente, yo creo que la cooperación de los distintos programas sociales en función de la problemática de problemas que son complejos, se acercan más a una respuesta compleja también, a un problema que es complejo. Yo creo que eso diría en términos de qué recomendación daría la autoridad, yo daría de eso, o sea, bueno, apostemos por el Estado con el Estado en directa relación, en directa coparticipación de la sociedad civil, porque yo creo que eso es lo que se viene, lo que debería venirse en términos de bueno, el fomento de la motivación intrínseca y de cubrir los distintos frentes, por ejemplo, los medios de comunicación masiva, de internet, cómo pudiesen fomentar o estimular la práctica de actividad física porque sí, no por ser más flaco, no por, o quizá también por salud, pero en sí mismo, o sea, un fomento de la motivación intrínseca, en la radio, en la tele, en internet, o sea, así como vemos avisos de Unimark y de los asados y la cerveza, también podríamos ver a Tomás González realizando actividad física, a la María Fernanda Valdés levantando pesas, y fomentarlo porque sí, y de esa forma ya complementado, por ejemplo, a la parrilla programática del Departamento de Participación Social, al Departamento de Deporte Formativo, a la parrilla programática que puede establecer el Ministerio de Salud, a la parrilla programática que puede establecer el Ministerio de Educación, y otros. Yo creo que por ahí nos acercamos a una respuesta un poquito más eficaz y eficiente en términos de política pública. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Cristóbal. Manifestarte los comentarios positivos que han surgido en ambos chats sobre tu presentación y la claridad en realidad de los temas que ha expuesto hoy día. Dejarlos invitados a una nueva charla que se va a hacer el día 25 de agosto, que tiene como título Actividad física, ejercicio y quiebres de la conducta sedentaria como herramientas terapéuticas para personas con obesidad y diabetes mellitus, a cargo de la kinesióloga Astrid von Ottinger. Los dejamos entonces a todos invitados. Muchas gracias nuevamente, Cristóbal, por tu disposición para la charla de hoy día.